Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV, haciendo televisión desde la capital de la región de los lagos. Una semana muy calurosa, con la llegada de muchos turistas, pero también con la variante Omicron desplegándose pero por todo Chile con números preocupantes. Pero aquí estamos para hablar de actualidad, para hablar de política, para hablar de lo que ocurre en la región. Queremos saludar en primer lugar al diputado Alejandro Bernales, diputado del Partido Liberal, que fue reelecto, una buena votación. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola, Hardy, ¿cómo estás? Y saludarte a ti y a todos quienes nos están mirando hasta ahora. Contento de estar acá de nuevo en el Pulso. No, el Pulso, pues esta agenda. Agenda abierta, pero agenda. Sí, pero el Pulso también es programa. El Pulso igual me tenés que invitar. Programa del canal, sí. Sí, es más amarrado ahí Juan Osvaldo, el director del canal, para invitar. Sí. Diputado Bernal, a propósito, ustedes están culminando el mes de enero, febrero, mes de vacaciones formalmente, ¿no? Es que es un receso legislativo, pero nosotros efectivamente tenemos una serie de reuniones agendadas ya para el mes de febrero. Uno generalmente igual, yo espero una semana para estar también con los hijos, poder aprovecharlo, y entiendo también que probablemente hacer parte de la conversación, quienes llegan al nuevo gobierno igual se van a tomar un par de días de descanso, así que probablemente eso va a ser la semana que tratemos de hacer coincidir, porque se están justamente avanzando los diseños no solo nacionales, sino que también regionales. Porque además, antes de presentar al próximo invitado, porque además también en tema de pandemia, además viajar a Santiago, de Santiago a Valparaíso, igual entiendo que es bastante igual cansador el tema de estar desde Puerto Montt yendo a la tarea legislativa, ¿no? Sí, bueno, la pandemia nos dio un pequeño descanso porque pudimos generar un descanso, digo, en esto de los viajes, ¿no? Porque tuvimos un año sesionando quienes éramos de regiones más australes de manera telemática, podíamos justamente decir, pero efectivamente estar 4 años subiendo al avión los lunes a las 8 de la mañana y regresando los jueves a las 8 de la noche. Claro, efectivamente eso también es un desgaste del rol parlamentario, y luego hay que recorrer el territorio y todo, así que nada, es parte de lo que uno elegimos, sabemos que esas son las reglas del juego, por eso fuimos también a la repostulación y lo hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, y también está con nosotros hoy día el profesor Carlos Hefner, cientista político. ¿Cómo está Carlos Hefner? Hola, Hardy, muy buenos días y saludos a todos y todas que nos ven y nos escuchan hoy día. Gracias nuevamente por la invitación. Metámonos con usted, profesor. El nuevo gabinete, para muchos, el otro día la nueva ministra vocera dice que es un gobierno centro-izquierda, para muchos es o no una nueva coalición de gobierno, o es solo una nueva coalición electoral. Mire el rol que puede cumplir Mario Marcel. Hablemos un poquito cuál es su mirada del gabinete que presentó la semana pasada el presidente electo Gabriel Boric. Bueno, de esto se ha hablado bastante la última semana ya, hay harto análisis sobre la mesa, pero particularmente yo creo y coincido con mucho de lo que se ha escrito y se ha mencionado, que yo diría que es un gabinete del candidato de la segunda vuelta, digamos. Es un gabinete que se hace cargo de la expansión de la alianza originalmente que lo llevó al poder en su sector, más algunos rostros de la vieja concertación y nueva mayoría, lo cual hace que sea un gabinete que ha generado ciertas expectativas del punto de vista generacional. Por un lado, gente con bastante experiencia, y por otro lado, juventud que uno tiene esperanza de que puedan generar líneas de trabajo y políticas públicas interesantes desde el punto de vista del desarrollo. ¿O sea, tiene una mirada más bien positiva? O sea, yo sí, la verdad que hay algunos puntos que son bien particulares dentro de este gabinete, que fue una sorpresa. Para mí particularmente fue muy sorpresivo la llegada de Mario Marcel. Mario Marcel es una persona que yo en algún momento lo conocí cuando tuve relaciones en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una persona seria, es una persona que genera ciertos equilibrios de análisis macroeconómico, y que de alguna medida yo creo que él va a generar un punto de inflexión bastante significativo en la discusión de políticas públicas. Y yo creo que eso le da cierta seriedad al gobierno de avance gradual en muchas reformas. Claro, porque diputado Bernal, hoy día leía que el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, antiguo compañero de ruta con el presidente electo, decía que ya no es la misma coalición. Por otro lado, también el día atrás un analista decía, mire, qué curioso que los ministerios que apuntan al bienestar social están en manos de los ex miembros de la concertación, que es vivienda, desarrollo social, obras públicas, a propósito. Por tanto, ¿qué significó para usted, Alejandro Bernal, usted miembro del Partido Liberal, este gabinete, además también representado por el Ministerio de Obras Públicas a través del arquitecto Juan Carlos García? Sí.
Bueno, primero yo creo que la sensación también que hay en la calle es que es un gabinete transversal, es un gabinete que a pesar que incluye figuras que uno relativamente conoce, que son muy poquititos, es un gabinete que genera una sensación de novedad, o sea, de cumplir con esto de lo nuevo. Hay mucha gente lo que no esperaba ver era en el fondo un gabinete donde se repitieran muchos nombres, que hubieran muchos partidos representados, y a pesar de las figuras que existen, existe esa sensación como de renovación y de nuevo aire en el gabinete. ¿Por qué? Y aquí quiero hacer dos puntos. Uno tiene que ver con las personas más bien nuevas que vienen de los partidos de Apruebo Dignidad, yo diría más bien del Frente Amplio, es decir, Convergencia Social, Revolución Democrática, nosotros el mismo Partido Liberal que nos salimos, pero efectivamente estamos en obras públicas. Y quienes llegan más bien de la ex nueva mayoría, son personas que yo creo que han estado justamente alineadas también con el espíritu original que tenía el Frente Amplio. Maya Fernández, por ejemplo, que asume Defensa. Maya siempre ha sido una diputada que ha votado alineada justamente muy parecido a lo que votamos nosotros en la sala. Es muy difícil si uno ve las votaciones, la diferencia de ella con la de nosotros. Por lo tanto, pero a propósito de la futura ministra Maya Fernández, ¿le sorprendió ese nombramiento? Ella veterinaria, su padre fue un agente cubano, ¿cierto? Luis Fernández Goña, que fue, ¿cierto?, el representante de Fidel Castro en Chile. Ella vivió toda su vida en Cuba. ¿No le llamó la atención el nombramiento de Maya Fernández en Defensa, un ministerio tan sensible? Sí, no, nosotros, mira, de verdad no nos llamó la atención. A nosotros nos caía de cajón que Maya Fernández iba a ser parte del gabinete. No, pero en Defensa. Pero en Defensa, acá voy con la argumentación. Primero no nos extraña que esté en el gabinete. Y Defensa tiene por una parte relación con lo que tú acabas de relatar, con el simbolismo de estar en ese espacio, recordemos muy parecido a lo de la expresidenta Bachelet, pero hay que recordar algo, en la Cámara de Diputados y Diputadas hay distintas comisiones, y Maya Fernández ha trabajado durante años en la Comisión de Defensa, presidiendo incluso la Comisión de Defensa. Entonces ahí también hay un link de relación, de trabajo parlamentario legislativo en esa materia. Yo creo que se buscó un nombre que justamente pudiera generar ese consenso. Yo he visto reuniones en estos últimos días que ha tenido ella con las distintas Fuerzas Armadas y el presidente electo, y yo creo que hacer un buen trabajo. Maya es una persona sumamente dialogante, transversal, tiene una mirada bien crítica, como digo, cercana al Frente Amplio, por eso no llama la atención a pesar de ser una figura más conocida. Y yo creo que lo va a hacer bien, así como hay otras figuras que también van a asumir buenos liderazgos en el gabinete. Sí, porque efectivamente Carlos Hefner, todo lo que se criticó a la ex concertación nueva mayoría, finalmente el Partido Socialista al parecer jugó muy bien las fichas, porque hay 4 personeros vinculados, ¿cierto? Cancillería, Vivienda, Defensa, que son Hacienda. Aquí el Partido Socialista, no estando en el comando de Gabriel Boric, pero parece que jugó muy bien las cartas, ¿no? Bueno, alguien dijo perdiendo se gana, digo. Pero claro, mira, yo antes de eso podría decir, el otro día lo conversaba con unos amigos a propósito de este gabinete tan joven y tan heterogéneo. Si uno recuerda la historia política de Chile, cuando llega Frei Montalva al gobierno, habían muy pocos antiguos, serios, y la mayoría eran todos jóvenes. Y también hubo ese resquemor de cómo podía llegar tanta gente joven a gobernar. Recuerden ustedes que Andrés Saldivia era sub-30, fue ministro de con 27 años, en el 30. Entonces también se generó toda una expectativa no menor y también negativa respecto a la potencialidad que podría tener un gabinete tan joven para producir reformas en el país. Entonces, dicho eso, yo saco un poco ese ruido ambiente que hay que darle oportunidad a los gabinetes. El tema de la edad hoy día, yo creo que este gabinete como que expresa lo que la gente esperaba. Sí, claro, y es lógico que sea. Estamos en una nueva etapa y estamos en el siglo XXI, hay que esperar que eso sea de una característica esencial de un país que tiene que ayornarse a los tiempos actuales. Eso no me complica. En relación al tema del Partido Socialista, efectivamente tiene una buena presencia, porque al mismo tiempo el Partido Socialista lo que hace es quebrar un eje histórico con la democracia cristiana. Eso se rompió, la democracia cristiana queda huérfana, queda en medio de nada, y por otro lado el Partido Socialista jugó bien su ficha desde el punto de vista de su presencia, no solamente con personajes directamente militantes del Partido Socialista, sino que también
con personas que han estado muy ligados a algunos personeros del Partido Socialista tradicional, como con José Miguel Insulz. Entonces, es muy interesante eso, pero al mismo tiempo permite dar cierto nivel de know-how, de experiencia para la gobernabilidad de todos los retos que tiene este gobierno. No es, ya que efectivamente no está la ESE, que puede ser un fenómeno, un tema aparte para discutir, ¿no es una unidad popular 2.0, Carlos Hefner? No, yo no creo. Yo creo que estamos en otros tiempos. A pesar de los simbolismos, Cañaveral, Maya Fernández, etcétera, etcétera, no estamos. Hoy día estamos en el siglo XXI, 2022. El nivel de debate respecto a la agenda debe darse en dos sentidos. Por un lado, la agenda pendiente social que tenemos del siglo XX, que hay muchos temas pendientes no resueltos en nuestro país, pero también tiene que estar la agenda del siglo XXI en toda esta discusión, que tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la modernización en serio del Estado, tiene que ver con derechos sociales y políticos de la población. Es decir, hay una doble agenda que hay que trabajar y para eso se necesita consenso. Se necesitan acuerdos políticos y lo que ha hecho el presidente Boric en gran medida ampliar la posibilidad de llegar a acuerdos en la Cámara para ese proceso de transformación. Así que yo no tengo ningún tipo de resquemor en esa materia. Probablemente la inexperiencia en un sistema público tan complejo como el que tenemos hoy día en materia de tipos de diseño de políticas públicas puede generar algún tipo de limitación, particularmente a nivel regional, donde los cuadros me imagino que son bastante limitados en materia de experiencia. Cuando trabajar en regiones nosotros sabemos que tiene una complejidad bastante grande por la dualidad que se produce entre un gobernador regional, su equipo y lo que va a ser el aparato sectorial y un delegado presidencial. Porque el diputado Hernández antes se hablaba de cuoteo, hoy día se habla de equilibrios políticos. Tal vez la misma palabra dicho de manera distinta, ¿cierto? Porque al final la realidad, a prueba de dignidad tiene 37 parlamentarios, el nuevo pacto social tiene 37, hay 6 que son entre humanistas, en fin, y ahí llegan a los 78, si es que todos votan disciplinadamente, 78 de 155, y por tanto ahí se entiende que tuvieron que ir a buscar cuadros políticos a lo que es la ex concertación de la mayoría. Pero, diputado Bernales, ¿qué espera usted para la región de los lagos? Aquí hay que nombrar cerca de 52 personas, entre delegados presidenciales, delegados provinciales, jefes de servicios, CEREMI, para hablar de equilibrio y no cuoteo, que puede ser una palabra más mal vista, pero finalmente es lo mismo, ¿no? Sí, bueno, yo creo, hay un proceso que está en curso, que justamente buscar a las mejores personas para que estén en esos espacios. Pronto yo creo que vamos a conocer a quienes van a ser los delegados o delegadas presidenciales. Entiendo que el diseño que tienen en el equipo nacional es que ese nombramiento sea en conjunto con quienes también sean los delegados provinciales, es decir, Chiloé, Palena y Osorno, que sean esos 3 nombramientos el mismo día, no como antes que generalmente se le nombraba solo al intendente y luego los gobernadores regionales, para que ahí se arme un equipo de trabajo en conjunto con las distintas fuerzas que componen efectivamente el gobierno. ¿Usted ha estado conversando con ellos o no, diputado? Yo por lo menos la firma, yo he conversado en la sala, claro, con quienes hoy día son mis colegas y a la vez son ministros. Por ejemplo, con el ministro y diputado, todavía, o sea, hoy día es diputado, pero va a ser ministro, Giorgio Jackson. Y hemos estado hablando justamente de estos temas, porque hoy día hay ministros que han asumido que tienen que conocer la realidad regional, tienen que conocer efectivamente qué es lo que está pasando. Y ese conocimiento también da la apertura a buscar cuáles van a ser los perfiles que van a asumir los desafíos de la región. Yo quiero aquí pasar el canal de Chacao y ver la gran problemática que tenemos, por ejemplo, con el Servicio de Salud de Chile. El Servicio de Salud lamentablemente se transformó en una oficina de empleo de este gobierno que ha destruido, ha tenido muchos problemas con el sistema de salud. Yo vengo de allá. Y es, pero terrible, terrible. Nosotros hemos enviado muchos oficios respecto a esto. Hay un concejal, por ejemplo, que ya fue oficiado por Contraloría, que tiene que volver parte del sueldo que gana como jefe de gabinete en el Servicio de Salud de Chile, porque hace la misma función como concejal. Entonces tiene un doble trabajo y está ganando plata por todos los lados. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que acabar. Y nosotros esperamos que las personas que lleguen a ese espacio resuelvan esos problemas y no repetir, como digo, estas prácticas de llegar a los ministerios y tomarlos, ¿cierto?, como estos botines. Entonces, exacto. Entonces yo creo que hay una conversación. Nosotros hemos presentado nombres, estamos viendo que ¿como Partido Liberal han presentado nombres? Hemos presentado justamente igual como lo hicimos en el caso de los ministros, para tener, porque esa conversación efectivamente, y muy probable a llegar, y por lo que tú decías, Hardy, perdón por extenderme en este espacio, pero yo creo que acá hay dos cosas como dentro del gabinete. Uno, que tenían la conversación al principio, que mucha gente lo pidió, que este Gabriel de la segunda vuelta, que tiene que garantizar estabilidad.
La gente quiere estabilidad y mucha gente votó por José Antonio Kast justamente por ese atributo que veían en él. Y Gabriel decidió, justamente el presidente electo, también tomarse en serio porque él tenía que mostrar que también el programa de gobierno va a generar una estabilidad para la inversión, para los amigos que trabajan, por ejemplo, que también nos hemos reunido con ellos, con las pymes, y por eso también hay un gabinete que genera esa certeza y Mario Marcel es parte clave en esa señal. Y luego también lo que dices tú, por eso digo me voy a extender, que tiene que ver un poco con los equilibrios políticos, porque aquí no nos tapemos el sol con un dedo, y efectivamente las y los parlamentarios que estamos en el Congreso se necesita justamente de nuestra votación, se necesita de un trabajo en conjunto y eso requiere efectivamente poder ir diseñando de repente algunas planificaciones en conjunto. Pero diputado Bernal, para hablar de la región de los lagos, porque efectivamente en el caso concreto, que también la realidad es la realidad, la nueva coalición de gobierno Prueba de Dignidad, de 20 consejeros tienen solamente 2, de 12 parlamentarios tienen solamente 1. De 30 municipios no tienen ninguna alcaldía y concejales también, o sea, por tanto, aquí la región efectivamente tiene todavía poco fuerza política, social, electoral. ¿Qué es lo que ustedes están planteando, por ejemplo, como Partido Liberal? Si tienen ministro de Obras Públicas, está empezando en Ceremi, pero para hablar un poquito de los temas de la región. Sí, yo creo que los diseños van a ser distintos, o sea, no obedecer a una lógica que va a ser si el Ministerio de Obras Públicas, donde nosotros tenemos la fortuna hoy día de tener un ministro que es Juan Carlos García, se vaya a replicar que eso sea solo un espacio para el Partido Liberal. Yo creo que tienen que entrar efectivamente distintas fuerzas para poder conversar dentro de los distintos ministerios. Y hoy día lo que justamente se está haciendo en este diseño, como tú decías, uno ve de repente poca gente de Pro Dignidad, pero hay cuadros, hay personas que han trabajado, hay personas que se han sacado la mugre, que tienen las capacidades, la experiencia, el tecnicismo, ¿cómo se llama? La expertise. La expertise política también en algunos espacios para poder asumir los desafíos. Son varios cargos, porque efectivamente entonces es mucho. Son 52 acá. Porque acá hay que cumplir un programa de gobierno. Ese es el gran objetivo. Si ¿por qué llega la autoridad para cumplir un programa de gobierno? Entonces cuando uno coloca efectivamente o designa a un Ceremi en una cartera específica es para que pueda impulsar el programa de gobierno en la región. Ese es el principal objetivo. Y ahí es donde hay distintos nombres. Nosotros, como le digo, hemos visto, yo conozco, porque el Frente Amplio como tiene en la región de los lagos una magnitud aún que uno puede conocer a muchas personas. Yo conozco a varias personas, hombres y mujeres, que tienen las condiciones. Aquí quisiera hacer otro punto que se veía sobre todo al principio de la llegada del nuevo periodo legislativo parlamentario, que mucha gente tenía mucho miedo al Frente Amplio. Recordemos cuando inició el proceso parlamentario, estas caricaturas de Chilezuela, que estos cabros nos quieren llevar hacia allá, muchos jóvenes, pero había un consenso en las comisiones en la Cámara de Diputados y Diputadas, que todos quienes estaban en esos espacios, no solo los parlamentarios, sino que también quienes sean sus asesores, muy preparados. Es gente muy preparada, hay jóvenes muy preparados con estudios en el extranjero, con calle. Entonces eso yo creo que hay que reflejarlo y aquí hay personas que están y van a tener que asumir un rol. Carlos Hefner, esta región, 30 comunas, ¿cierto? 840 y tantos mil habitantes. ¿Cuáles son, crees tú, los desafíos que debiera impulsar, que debiera tener el nuevo gabinete regional, el gobierno regional? Que además tenemos aquí un gobernador que fue electo hace tiempo atrás del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cuáles son los desafíos que debe tener este nuevo gobierno de la región de los lagos? Bueno, es una pregunta súper compleja. Primero, hay un problema de arquitectura política, de diseño de arquitectura política, porque por un lado tú vas a tener un gobernador regional que no está en el gobierno y que tiene su propio equipo, puede ser colaborativo. Su propia agenda igual puede ser. Y tiene su propia agenda, por lo tanto ese no es un problema menor. El segundo tema es que van a tener que nombrar un delegado o delegada presidencial que se haga cargo de todo el aparato sectorial, cuestión que no es menor, y que al mismo tiempo se transforme en un equilibrio político dentro de la toma de decisiones regionales en el territorio. Yo espero, lo primero, que no tengan que sacar ustedes alguna persona que tenga un cargo de elección popular electa para nombrarlo ahí. Eso sería concejal, algo así, consejero regional, cualquier cosa, porque eso sería una pésima señal para nuestra comunidad, porque eso es lo que más se ha criticado de la política no tradicional, que tengas que deshacerte de los cargos de elección popular en el Parlamento para llevarlo a ministerio u otras órdenes de decisión. Yo diría que ese es un primer juego político de arquitectura, es decir, como ahí va a haber un gallito, ¿ya? Un gallito no menor,
a mi juicio. Puede que no, porque puede ser un trabajo tremendamente colaborativo, no lo sé, pero yo creo que hay un punto de tensión bastante significativo porque el gobernador tiene su propia agenda. Y lo que nosotros sabemos del punto de vista de la distribución de cargos regionales, los equilibrios, coteos en nuestros tiempos, ¿verdad? Es que una vez nombrados los subsecretarios ordenan sus propios ministerios hacia abajo del punto de vista de las compensaciones que corresponde a cada una de las regiones. Los desafíos en esta región son muchísimos. Esta es la región que tiene la segunda mayor tasa de localidades aisladas, yo siempre lo repito porque nadie se hace a cargo de eso, incluso lo escribo. Es la segunda región del país con pobreza multidimensional. Es una región que tiene pleno empleo, pero tiene los sueldos más bajos del país, está entre los más bajos del país en materia de ingresos. Es una región que tiene un problema de contaminación atroz por todos lados y que nadie se hace cargo en términos reales de esa materia. Tenemos un problema de conectividad muy seria al interior de todo lo que es el archipiélago, por ejemplo. Es decir, tenemos muchos problemas. Entonces, ¿cómo eso se representa desde el punto de vista de las políticas públicas regionales? Se está elaborando una estrategia de desarrollo regional, no sé si eso habrá terminado y si algún momento se va a materializar esa estrategia de desarrollo regional en acciones de líneas y operaciones estratégicas para poder generar cambios sustantivos en el territorio. Entonces, el nuevo gobierno en materia territorial tiene un desafío fundamental. El ordenamiento territorial es el elemento transversal que pasa porque en este Carlos esquema. Hefner, profesor, porque la señal de haber nombrado a Mario Marcel, según Daniel Jadwe, el más fiel representante del credo neoliberal, y según el presidente Boric, el hombre que le garantiza la gradualidad, ¿cierto?, de implementar políticas sostenibles en el tiempo. Pero ¿cómo se van a manejar la expectativa? Gabriel Boric sacó 4.600.000 votos. Es la votación más histórica, nunca un presidente de Chile ha sacado tantos votos. Hay una demanda enorme de demandas sociales, exigencias sociales. Con esta gradualidad, ¿cómo va a ser complejo ese? Muy complejo, porque los movimientos sociales tienen sus tiempos distintos. Y son tiempos más acotados que son las políticas públicas. Este es un gobierno que va a transitar con gradualidad porque los que hemos trabajado en el Estado sabemos efectivamente que la toma de decisiones es bastante lenta, tiene sus propios procesos, tiene su propia burocracia y sus propios tiempos, que no tiene nada que ver con los tiempos de la calle. Ya lo estamos viendo desde el punto de vista de la amnistía o como se quiera llamar al tema de los llamados personas de presos políticos, ¿verdad?, que cometieron delitos. Dicho de paso, un porcentaje muy significativo de ellos. Ya tenemos una zona de conflicto, vamos a tener una zona de conflicto vinculada al quinto retiro o el cuarto efectivamente. Eso quiero preguntarle al diputado y de otra naturaleza. Pero lo que yo creo en el fondo es que, como generalmente se dice, un gobierno se analiza en relación a sus resultados, pero para que tenga buenos resultados tienen que darse dos componentes fundamentales: manejar la gobernabilidad, porque sin gobernabilidad no tenemos buenos resultados, y equipos técnico-políticos que sean capaces de tomar buenas decisiones. Pero las buenas decisiones tienen que ver con la agenda de corto plazo, por eso me imagino que hasta ahora están discutiendo el plan de gobierno, cómo llevar y operacionalizar el programa en alguna medida con una temporalidad, y lo otro es la capacidad de negociación que tengan en los territorios para llevar adelante políticas más sectoriales. Porque, diputado Bernal, le convengamos que efectivamente la foto del gabinete es una foto, buena foto, ¿cierto? Juventud, mujeres, paridad, género, diversidad, todo se ve una buena foto. Pero por ejemplo, ya estos días, cuando Camila Vallejo dice que el presidente electo no está por un quinto retiro, lo reafirma Mario Marcel en Cooperativa. Y bueno, pero hay diputados, ¿cierto?, que son de izquierda, que están diciendo, hey, nosotros los parlamentarios somos los que votamos, que Pamela Giles, incluso el diputado el Naranjo, el Partido Regionalista Verde. ¿Cómo está ese debate? ¿Cómo va a estar, cree usted que está en el Parlamento, que está en Pedro Montt con Avenida Argentina en Valparaíso? Bueno, yo creo, primero que todo, la agenda de la diputada Giles siempre ha sido una agenda propia, ¿no? Una agenda propia de tratar de subir su popularidad. Impulsó, pero es una agenda propia, digamos, no una agenda que va a estar vinculada a ningún espacio, y ella va a seguir con este tipo de iniciativa y va a tratar permanentemente de incomodar a quien esté gobernando. Ya lo hizo con el presidente Piñera, y no es secreto para nadie que no tiene buena relación con Gabriel Boric, por lo tanto, ella va a insistir en este tipo de agenda, una que puede ser válida, que puede ser la de los retiros, pero también va a buscar otro tipo de situaciones para tratar de incomodar, como por ejemplo ha anunciado que quiere ser la presidenta de la Cámara de Diputados para ponerle la banda presidencial justamente. ¿Usted, diputado, está dispuesto a votar por ella? No, por ningún motivo, no por ningún motivo. Yo votaría como ella como presidenta de la Cámara. Disculpe, entonces ella, de hecho ella si sale presidenta, porque puede tener opción, va a salir con los votos de la derecha. Es más, yo quiero hacer un recordatorio acá a la gente que alegó por el cuarto retiro.
La persona que impulsó, pongamos, los retiros, supongamos, y la gente reconoce que es la diputada Pamela Giles. Está bien. Pero fue ella, gracias a ella, hoy día en la mesa del Congreso hay una presidencia de Chile Vamos, que es el diputado Diego Paulsen, que lo ha hecho muy bien, no tengo nada con Diego. Pero está sentado Diego Paulsen en esa testera gracias al voto de Pamela Giles. Porque ella votó, junto a otro par de diputados, por Diego Paulsen. El cuarto retiro... Pero la oposición nunca se pusieron de acuerdo, ¿se acuerdan del acorde que hubo ahí? Pero ¿a qué voy? El cuarto retiro, ¿por qué se cayó? El cuarto retiro se cayó porque el presidente de la Cámara, es decir, el presidente que puso a la diputada Pamela Giles ahí, con los votos de la derecha, decidió votar el cuarto retiro cuando habían parlamentarios que no estaban en el país. Habían 10, 20 diputados dentro de estos 10 o 11 votos a favor del proyecto que no estaban en Chile. Por lo tanto, llamaron de manera express, porque así fue, nos llamaron de manera express como una técnica, una estrategia política a votar el proyecto. Todos sabíamos que se iba a caer, si no estaban los votos no estaban en el país. Y se rechazó. Eso justamente se generó porque el presidente decidió eso. Con eso, Aquí es lo que voy, que de nuevo, el cuarto retiro, porque hablamos de cuarto retiro, estoy contando cómo cae el cuarto retiro. Pero también dando estos simbolismos, de nuevo, de la diputada Pamela Giles, de poder estar en ese espacio de poder, de siempre estar en un lugar de poder incomodar, porque esa es la agenda que ella utiliza. Ahora, cambiando tema y saliendo a Pamela. Pero por ejemplo, 35 diputados pro dignidad, 35 del sector de ustedes, no pacto social, ¿cierto? 37, quiero decir, van 74. Los otros votos, para llegar a la mayoría, lo está poniendo la bancada de la diputada Giles, por tanto, cada voto, o sea, el rol que cumple ella, o sea, no quiero magnificar el rol de ella, pero es importante, cada votito va a valer mucho para poder ella por sí sola efectivamente cumple un rol importante, porque ella tiene una vocería que es capaz de instalar justamente, como decíamos, estos temas sobre la mesa. Y ella, como lo voy a repetir, ella va constantemente a tratar de incomodar y generar estos espacios de visibilización hacia su forma de hacer política. Tú me preguntas, ¿yo votaría por ella en la presidencia de la Cámara? No votaría por ella. Y yo creo que la gran mayoría de los colegas que están justamente en Apruebo Dignidad, en un pacto social, no lo harían. Entonces la única forma, y ella lo sabe, de ser presidenta de la mesa es con los votos de Chile Vamos. Es decir, que Chile Vamos vote justamente entendiendo que ella es una figura que complica al actual presidente para que esté en la testera, porque bastarían los votos de ella, su sector, más lo del Partido de la Gente. ¿Usted votaría por el quinto retiro, diputado Hernández? Yo aquí voy a hacer, yo la otra vez tenía un discurso claro respecto a esto. Yo creo que hay que estar en la calle y escuchar de nuevo a la ciudadanía. Yo hoy día estoy alineado con el gobierno. Yo creo que también el tema de las pensiones tiene que llegar a un punto de cortar en el fondo estas entregas, entendiendo que cada vez que hacemos los retiros dañamos justamente ¿Y cuánto hubo de electoral entonces los retiros anteriores? Es que lo que pasa es que, de nuevo, Hardy, a ver, la ciudadanía en la calle efectivamente pedía justamente estos retiros. O sea que todo el mundo va a estar de acuerdo con que a uno le pasen plata, digamos, porque a nadie le gusta ahorrar. Nosotros el primer retiro para hacer historia, para no simplificarlo, decir, pero el primer retiro nosotros lo aprobamos, costó mucho, justamente porque estábamos llegando tarde con la entrega. Nosotros propusimos la pensión. Agosto del 2020. Nosotros propusimos justamente, ya me olvido los nombres, porque ahora hay una pensión garantizada universal, pero el equivalente a esta pensión que se estaba entregando para ahora, ¿no? El ingreso básico universal, nosotros lo estábamos proponiendo al principio de la pandemia, que eran estos 500.000 pesos. No se dio, se tuvo que recurrir al primer retiro, lo aprobamos. Después el segundo lo patrocinó el gobierno, también lo aprobamos. Y el tercero estaba en una situación similar. Entonces, yo creo que no, hasta que es un tema que va a ser complicado, van a haber parlamentarios que efectivamente van a usar esto, como dices tú, para distintos fines. Crecimiento de reconocimiento, como se dice, público. Van a haber algunos que lo hacen para un gallito con el gobierno, porque van a decir, bueno, ahora estamos en un momento justamente que tienen que nombrarse los subsecretarios. El viejo dicho, diputado Bernal, estamos quitando espacio a nuestro profesor. El viejo dicho, otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Otra cosa con guitarra, porque el mismo el presidente electo ahora, pero cuando era diputado, incluso dejó asistir a una sesión, o sea, partió a votar por el cuarto retiro, ¿cierto? Y, su primera entrevista era, no hay otro retiro. Va a ser una contradicción que va a haber que ir en el fondo
viendo con medida que vamos avanzando en el tiempo, va a ir avanzando también, tenemos que ver, a ver, enfoquémonos hoy día en el presente, en la situación en la que hoy día estamos. Hoy día, efectivamente, uno ve una reactivación económica, uno ve que se necesita el empleo, uno ve que estamos en esa etapa. De hecho, mucho de la crítica que se generó a estos ingresos de los 500.000 pesos era que ya había una situación que uno podría estar en cierta normalidad, entre comillas. Pero hoy día las proyecciones que existen, y tú lo mencionaste al principio del programa, con lo que va a pasar de aquí a marzo con la variante Omicron, no lo sabemos. Si de aquí a marzo estamos en una situación de confinamiento, que vamos a tener que hacer cuarentenas prolongadas, bueno, yo creo que ahí el quinto retiro va a tomar en el fondo más relevancia, pero hoy día lo que uno tiene que esperar es la propuesta y la reforma a pensiones que tiene que hacer el presidente electo Gabriel Boric. Y ver de ahí cómo convencemos a la ciudadanía que este es el momento de dejar de hablar de los retiros y comenzar a hablar de cómo vamos a afrontar el retiro, las pensiones dignas para cada una de las personas. Entonces volvemos a lo más viejo que es la política, ¿cierto? Si al final Mario Marcel, el ministro de Hacienda, va a cumplir un rol que algunos llaman el garante de la situación. Porque él claramente se opone a la condonación completa del CAE, que busca una solución distinta, él se opone claramente a cualquier retiro, porque como él mismo dice, él es un hombre socialdemócrata, lo dijo en la misma entrevista, reitero, y él está por cambios graduales, profundos pero graduales, ¿cierto? Que es lo cosa que le molestó mucho a algunos dentro de la propia coalición de gobierno. O sea, Mario Marcel va a cumplir un rol demasiado estratégico, ¿cree usted, profesor? Yo creo que sí, pero lo primero que quiero decir es que cada vez que se dice neoliberalismo y se asocia a persona, a mí me genera mucha irritación. Lo digo yo, pero generalmente. Porque hay una... Habló del creo neoliberal. Claro, pero hay que hacer algunas precisiones generalmente con eso. Es decir, Marcel no es neoliberal, ¿no? Convengamos eso, es un macroeconomista de una talla superior en este país y que al mismo tiempo, como dices tú, da garantías de estabilidad y seguridad y cierto nivel de certeza a los mercados, lo cual no es menor. Yo me quedo con eso. Lo segundo es que efectivamente, si nosotros recordamos la historia de Mario Marcel, él presidió la Comisión Marcel de la Reforma Previsional, que es un eje fundamental del gobierno del presidente electo. Pero solamente va a decir, Daniel Jadwe dice, lo calificó como un fiel defensor del creo neoliberal para referirse, no son palabras mías. Para Jadwe, cualquiera que no piense de que la economía debe ser planificada por el Estado es neoliberal. Entonces, es un argumento muy trivial. Dejémoslo ahí, ¿ya? Pero él cumplió un rol, estuvo a cargo de todos los sistemas de capacidad institucionales de fortalecimiento del Estado en el BID, una persona tremendamente significativa. Por lo tanto, él tiene todos los atributos que le permite a un buen asesor para el presidente de la República tome decisiones acertadas y graduadas para que permita dar a este país la gradualidad y la innovación que se necesita para estos tiempos. Y nuevamente volvimos en ese sentido a una economía política, ¿ya? Y eso es muy bueno, porque generalmente el Ministerio de Hacienda ha sido simplemente un reduccionismo macroeconómico. Y por lo tanto se han utilizado ciertas recetas del libro de Mankiw, que yo digo, de economía, y se han utilizado de una manera así que se va repitiendo gobierno a gobierno. Y yo creo que Marcel, en definitiva, representa un pensamiento macroeconómico, pero el concepto de economía política que le va a dar cierta orientación estratégica a las decisiones del nuevo gobierno. No obstante, esas decisiones van a calar profundo en algunos grupos del gobierno, movimientos de gobierno, que no van a ser indudablemente de su nivel de satisfacción. Y eso va a irritar gran parte de las relaciones políticas, pero ese es un tema de la Secretaría General de Gobierno y del aparato político que tenga el presidente para poder morigerar ese nivel de conflicto. Porque usted estos días, claro, votaron diputado Bernal de la PGU, ¿cierto? Que fue un poroto, finalmente algunos dirán para el presidente Piñera, junto con las vacunas que eran sus dos elementos tal vez favorables, por lo demás no anduvo muy bien. La ley de indulto, ¿cuál va a ser la posición suya, diputado Bernal? Porque están haciendo modificaciones, están retirando algunos, no quieren incluir que sea una amnistía. ¿En qué está esa discusión y cuál es su posición usted como diputado aquí de la región? A ver, primero un proyecto que efectivamente ha generado ruido y yo creo que no sé si están los votos hoy día en el Senado, pero desde mi perspectiva yo creo que hay que conocer, y perdón por decirlo así, hay que conocer el caso a caso. Yo hoy día, buena ya primera, no estoy a favor de la ley de indulto, se lo digo así de claro.
Pero si ahora se me comprueban con datos que tal persona efectivamente ha estado más tiempo en prisión preventiva que lo que tiene que estar, bueno, ahí habrá que hacer las gestiones correspondientes para que eso no ocurra. Pero yo hoy día, si usted me pregunta, mi voto no está a favor de esa ley. ¿Y cómo está el ambiente en el interior de la coalición suya, diputado Bernales? Porque claro, estaba leyendo que están sacando varios, y algunos que no serían ni amnistiables, que por ejemplo quemar iglesias o atentar contra las personas, pero habría una enorme cantidad, igual que podrían ser sujetos, que serían personas que podrían estar acogidas a algún beneficio. A ver, yo creo que nosotros hemos descansado en la Cámara de Diputadas y Diputadas con el debate en el Senado. Entonces yo de verdad no tengo un termómetro hoy día de la sala en la Cámara donde nos toca ejercer nuestro rol a nosotros en la Cámara de Diputados respecto a este tema. Nosotros de verdad yo creo que hay una sensación ambiente que el proyecto, claro, en el Senado no... ¿Qué va a pasar hasta el próximo gobierno? Y yo creo que ahí puede ser que el gobierno pueda tomar otro tipo de medidas más que llevar un tema legislativo. Pero si yo ya he dado mi postura acá, yo creo que eso es lo que tiene que pasar. Tendrá que abrirse el debate cuando llegue a la Cámara de Diputados y Diputadas. Porque esto es un tema sensible para la ciudadanía. Porque efectivamente hoy día, cuando vemos que las personas, cuando uno les pregunta sus mayores preocupaciones, están vinculadas justamente a la violencia que estamos viviendo en las calles. Violencia viviendo en las calles. Recuerdo un chico esta semana que lo mataron afuera de una discoteca justamente en Calbuco. Está preocupado justamente de los temas de la delincuencia. Este tema tiende a mezclarse. Tiende justamente a la gente a decir, y la caricatura sencilla de decir, ok, el diputado que vota a favor, porque al final del día ve un tablero que tiene verde, amarillo y rojo, esa persona dice, el que votó a favor, dice, está a favor de la violencia, no está a favor de indultar a alguien. Entonces hay que ser muy cuidadoso, y por eso este detalle tiene que ser muy detallado, muy específico, para a la hora de votar, efectivamente tener la argumentación de cada uno de los casos, incluyendo los que tenemos en la región de los lagos. Entonces, poder tener una opinión al respecto, porque de nuevo, uno tiene que dar, así como hoy día estamos conversando en este programa, quienes somos parlamentarios, no solo tenemos que dar explicaciones en los medios de comunicación, las damos en la calle, lo damos en la feria, lo damos cuando tenemos problemas de los que he relatado recién, que son problemas, Hardy, gravísimos. Yo creo que esto va a ser una agenda que el presidente electo va a tener que tomar, pero porque la escalada de violencia... Disculpa, diputado, va a ser más complicado porque en el próximo Parlamento el próximo gobierno va a tener menos votos que tiene actualmente lo que podría ser la actual oposición. Pero recordemos además un caso que fue bien emblemático, en que, mire, la presidenta de la Revolución Democrática, Catalina Pérez, en su minuto dijo, ¿cómo quieren que nos los quememos todos? Giorgio Jackson dijo, a refundar las policías. El presidente electo, ese entonces diputado, dijo, el brutal asesinato de Francisco debe indignar a todo Chile. No hay excusa, matices ni explicación que valga refundar Carabineros ahora. A propósito de lo que ocurrió en Panguipulli, cuando el carabinero Juan González, por defenderse, ¿cierto?, de una persona que estaba haciendo malabares, finalmente lo mata. Y fue absuelto el carabinero. Juan González, que nombre más chileno, fue absuelto. Y en ese minuto, el futuro presidente, mira lo que dijo el carabinero. ¿Por qué no esperamos que las instituciones funcionen, diputado? Sí, yo creo que en el Congreso de repente hay declaraciones que se toman por este afán nuevamente de la figuración pública, de aparecer primero en Twitter. Yo creo que de repente muchas veces hay declaraciones que son aceleradas. Yo lo he criticado incluso dentro del mismo partido. Yo voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, cuando hubo un ataque a una forestal y resultó muerto un comunero mapuche, y muchos salieron a solidarizar que era el hijo del líder, ¿cierto?, de la CAM, incluso el alcalde de Puerto Mono, muchos otros liderazgos, lamentamos, y resulta que no era, pero una persona que estaba armada. Y decía, pero esperen, o sea, ¿cómo podemos sacar declaraciones sin siquiera conocer qué es lo que pasó ahí? Una vez que suceda todo esto, yo creo que hay que dar justamente las declaraciones. Yo con las declaraciones de la diputada Catalina Pérez no las comparto para nada. Lo que sí comparto es que hay que pensar, no sé si una refundación, pero hay que pensar justamente en cómo fortalecer la institución de Carabineros, porque a mí me tocó estar en la acusación constitucional contra el ministro Pérez. Salí sorteado, mágicamente, y me tocó estar ahí. Y una de las cosas que nosotros vimos, por ejemplo, el carabinero muerto en la carretera 5, en la 5 Sur, en Nail, efectivamente, sin objetos de protección, un
un carabinero, un cabro chico que lo mandan a un ¿cómo se dice? A un proceso procedimiento. A un procedimiento, esa es la palabra, un procedimiento tan complejo como ese. Hay carabineros que no tienen efectivamente de repente los elementos, la preparación, la seguridad. Yo digo, por ejemplo, ¿cómo no pueden existir cámaras de seguridad en todos los lugares dentro de una comisaría? A nosotros nos tocan muchas veces tener relatos muy distintos. Entonces uno le toca como estar en el jamón del sándwich. A mí me gusta escuchar las dos partes siempre. Sí, lo sabemos. Siempre me gusta escuchar las dos partes. Entonces uno dice, no, lo que pasa es que a mí me llevaron a un calabozo y me sacaron la mugre. Y uno después habla con el otro y dice, no, pero es que a mí me sacaron la mugre. ¿Y dónde está la cámara de seguridad? No, es que no hay cámara de seguridad dentro de un retén. Para seguridad, de nuevo, de las personas que es detenida y también para efectivamente carabineros. Claro, entonces ahí hay un tema que tenemos que trabajar, pero, que hay que trabajar. Pero buena cosa. Está bien, puede haber error en el procedimiento donde asesinaron al cabo Naín, pero lo asesinaron. O sea, la responsabilidad del que lo mató, no si bien provisto no de equipamiento. No, pero yo entiendo su punto, pero de hecho, nosotros efectivamente, claro, condenamos eso, condenamos cualquier tipo de asesinato o violencia. Yo al punto que voy es que este caso demuestra que efectivamente hay que hacer cosas en Carabineros. No que uno dice, no, es que aquí está todo bien, todo perfecto, porque hay gente que cuando escucha que uno quiere modificar o mejorar Carabineros se asusta y se enoja. Y dice que Carabineros no hay que tocarlo, no hay que hacer nada. No, tiene falencia. Tiene falencia y hay que dar efectivamente pero en el caso garantía de Paquipulli, del carabinero que fue juzgado públicamente por los dirigentes políticos, fue sobreseído, fue legítima defensa. Y a ese carabinero, Juan González, hasta el presidente electo, mira las críticas que hizo en su minuto. Ese es mi punto. Sí. El rol de las redes sociales, profesor, usted que es complicado, ¿no? En el mundo político, algunos dicen, ¿quién decía había un famoso filósofo italiano, me parece, Umberto Eco, que decía que lo peor de las redes sociales, digamos, que hay tanto estudio que puede escribir tanta cosa, ¿o no? Y haya tantos que lo crean, digamos, que eso es peor todavía. Ahora, yo no puedo dejar pasar este comentario que están hablando respecto al tema de la seguridad. Es decir, en términos generales, en Chile ha pasado que en el último tiempo se ha relativizado el tema de la violencia, de la valoración. Entonces, dependiendo de las circunstancias, yo avalo o no avalo la violencia. Ese es un problema de ética pública muy crucial y muy delicado que está sucediendo en Chile. Es decir, incluso funcionarios del Estado, del Parlamento, que aparecen de alguna manera reivindicando formas de violencia. Eso me parece una mala señal para la sociedad y desde el punto de vista de la construcción de una moral de sociedad. Gandhi decía que la paz es el camino, digamos, y es un elemento fundamental. No es un medio, es el camino fundamental. Eso, segundo, efectivamente, desde el punto de vista de la seguridad pública tenemos un problema en Chile que no ha sido resuelto. Y eso, de alguna manera, está vinculado al fortalecimiento de las capacidades que tiene la policía. Y es cierto que tienen déficit de capacidad para poder operar adecuadamente, como lo dice el diputado, eso es cierto, eso consta. Pero al mismo tiempo hay que señalar que Carabineros ha tenido una expansión de su gente en los últimos años exponencial. Y por lo tanto, los procesos de selección y capacitación también han ido mermando a través del tiempo. Se han puesto más laxos. Sí, porque además han tenido que ampliar sus bases de reclutamiento. Y debo decir que hasta hace muy poco la escuela de Carabineros no estaba acreditada, la escuela oficial. Ah, mira. Claro. Se acreditó hace muy poco, a diferencia de otras instituciones de la Fuerza Armada, como la Escuela Militar, que tiene 4 años de acreditación. Voy a decir una infidencia, la conozco bien porque fui profesor de ética en la Escuela Militar durante un tiempo, en Santiago. Y por lo tanto tienen una formación distinta a lo que tenía Carabineros. Y en tercer lugar, hay todo un tema de limitación de la capacidad operativa de Carabineros. Es decir, cualquier acción que hagan un poco más allá de lo prudente, y que la prudencia va variando de acuerdo al contexto político. Por ejemplo, lo que pasó en Iquique esta semana, esta imagen de todo. O sea, eso en Estados Unidos no sucede, en Europa no sucede. Yo estoy pensando en Alemania, un policía que está deteniendo a una persona con microtráfico, el carabinero trata de empujarlo, tomarlo en un brazo y lo golpean y no hacen nada. Eso en Alemania no sucede. No, en Alemania sería inimaginable. Inimaginable una situación como eso, y nadie acusaría de violencia desmedida a la policía alemana si lo tratara de otra manera. Entonces, Carabineros además está limitado en sus capacidades operativas. Y eso es un tremendo problema. Y las redes sociales, a propósito de eso, han contribuido a generar esta imagen de deslegitimación de la policía y que es muy tremendo, porque cuando las instituciones públicas son deslegitimadas, pero profesor, hay una falla fundamental. Convengamos también que quedó en tela de juicio Carabineros con su conducta, sus procedimientos para todo lo que fue el estallido social. Por cierto, mire, por ejemplo, el ex diputado Hugo Gutiérrez, actual convencional, presentó una iniciativa popular de norma, Derecho a la Rebelión. Junto a la Izquierda Cristiana y la Corporación Memoria y Lucha Popular, la propuesta se lanzó ayer este jueves en la Plaza de Armas. El derecho a la rebelión.
algo está pasando, ¿no? Que estamos validando, o sea, cuando la violencia lo hacen mis amigos, la justificamos, cuando la hacen los otros, no la justificamos. O sea, una doble moral. Los muertos míos son los buenos, los muertos del otro son los malos, ¿no? Sí, pues imagínate esa prueba. Y la derecha no le gusta el gobierno de izquierda. Tiene el derecho a la rebelión, ¿no? ¿Qué va a salir si se aceptar la rebelión de los militares? Eso sería por más supuesto, complicado. y está legitimado constitucionalmente. No, eso es una locura. Es decir, este país está llegando a niveles de aplicaciones, de aprobaciones de normas que pueden ser un sinsentido. Y eso va a fragmentar gran parte de nuestra institucionalidad. Por eso hay que tener la suficiente prudencia y capacidad de análisis, particularmente los dirigentes políticos, para ir observando lo que se está aprobando. A propósito de eso, profesor y diputado, ya consiguió las firmas, las 15.000 firmas, la iniciativa popular de norma presentada por el ex militante de la lista del pueblo, Montesinos, cárcel para Sebastián Piñera. ¿Qué le parece eso? Ya consiguió las 15.000 firmas y por tanto debe ser sometida a plenario al interior de la convención y capaz que en una vez se consiga los 2/3. Bueno, es que las normativas que están aprobando son bien interesantes, pues esta semana ha sido bastante prolífica en ese sentido. Se está apostando incluso por un régimen político igual que Estados Unidos, mire, qué curioso, con un presidencialismo atenuado, con vicepresidente, etcétera, y una reelección cada 4 años. También se aprobó de alguna manera el gran hermano, el control de la prensa, digamos. Fue una iniciativa, eso no está acordado. Sí, pero esperemos un poquito más y vamos a encontrar ahí una mordaza eterna a la libertad de expresión. Y respecto a lo que tú dices, bueno, es un poco del sinsentido, dejar fuera de caso, el presidente Piñera no ha sido efectivamente el mejor presidente que hemos tenido, y para eso están los tribunales que tienen que operar en esa materia. Si no, vamos a entrar aquí a causas de tribunales populares. Y los tribunales populares tienen una mala historia en la historia reciente de los países. Porque el tema también, mire, diputado Bernal, lo que sí se acordó en la Convención Constituyente, ya que nos estamos yendo a la Convención, el artículo 4A, artículo 2, plurinacionalidad. El Estado de Chile es plurinacional y se conforma por las naciones, en fin, pero plantea por lo siguiente: las naciones preexistentes, esto fue acordado por mayoría al interior de la Convención existente, que va al plenario finalmente, pero quiero conocer su opinión. Las naciones preexistentes podrán ejercer el derecho a la libre determinación a través del autogobierno en su asunto interno. Es deber del Estado promover el ejercicio de este derecho en los distintos poderes públicos, velando por su efectiva participación. ¿Qué entiende usted por plurinacionalidad? ¿Qué entendería usted, diputado, por si le pregunto, sobre la capacidad de autogobierno en su asunto interno? En este caso, por ejemplo, del pueblo tribal afrodescendiente, los Serman, Rapanui, Huescar, Yagán, Diaguita. ¿Cuál es su posición sobre eso? Mire, yo estoy en la Comisión de Cultura en el Congreso. ¿Ya? Y lo digo porque esto ha sido un debate que por años llevan los pueblos justamente originarios y que nosotros lo hemos visto en una ley, que es la ley de patrimonio. Y se ha tratado porque han ido a exponer, entendiendo que ellos efectivamente son naciones que existieron antes de que llegaran los españoles a nuestro continente, etcétera, y antes que conozcamos el sistema político y administrativo que conocemos. Yo creo que va a haber un consenso, efectivamente, primero reconocimiento de los pueblos originarios. Yo creo que eso es importante y hay que verlo. Hoy día es raya para la suma. Lo que pasa es que hace un par de años no existía tanto ese cheque. Había discriminación, hoy día ya hemos avanzado como sociedad justamente a poder valorar y tener que mirar, ¿cierto?, hacia atrás, hacia el pasado, y entender que efectivamente tenemos que tener estos espacios de, ¿cómo llamarlo?, como de recuperación, de poder de nuevo encontrarnos, ¿no? Esa es la palabra, de poder encontrarnos. Ahora, todo este tipo de iniciativas, que yo podría estar a favor de la plurinacionalidad y que los pueblos originarios puedan efectivamente tomar sus determinaciones, además que van a tener, sí, yo creo que 100% de seguridad, escaños reservados en el próximo Congreso, donde también yo creo que también van a tener un espacio reservado en el Congreso, como hoy día ocurre en la Constituyente. Pero yo, más allá de hoy día de ver, yo lo dije antes del programa, dije off the record, porque aquí hay una conversación y los constituyentes son bien delicados en este tipo de situaciones cuando opinamos nosotros los parlamentarios. Bueno, les gusta que opinemos sobre los parlamentarios. Yo preferiría que esto se dé al calor de la constituyente, que se pueda decidir, que se pueda debatir. Porque de verdad nosotros, mira, lo que pasa, Hardy, es que nosotros nos hemos puesto justamente en un estado de ánimo de que se pueda entrar al debate. Y si nosotros tenemos un rol que somos parlamentarios,
No, pero y yo tenemos una le opinión hago una pública. Está bien. pregunta como a hombre del sur. ¿Usted está, por ejemplo, porque la Araucanía tenga una autonomía de su administración de justicia, que sea un Estado propio? Yo preferiría que busquemos un espacio en común. Pero no, Yo pero está bien, preferiría pero que busquemos un espacio en común. ¿Cuál sería ese espacio común, pues, diputado? Yo preferiría un espacio en común. Yo Porque- eso hacer, es que de nuevo, como digo, yo prefiero que se discuta al calor de la constituyente. Y luego, bueno, nosotros tendremos que definir, pues acá, a mí, Hardy, más allá de salir de las propuestas en específico, porque hay varias, la que tú mencionabas recién, la de Chiloé Región, etcétera. No, pero esta ya fue aprobada en la comisión. Chiloé Región es una iniciativa popular de norma que juntaron la firma, pero acordar la comisión es esta. Por eso le preguntaba, diputado. Bueno, Porque yo lo la- único el que voy a artículo decir 4A. más allá, yo lo único que voy a decir más allá de referirme a la norma en específico, es que yo sí tengo una alerta. Y ¿Qué aquí de sí qué? puedo tener una alerta. ¿Ya? ¿Cuál sería? Que yo he visto justamente el último día, semana, que era algo que había pasado, yo creo, oculto justamente o desapercibido de la constituyente al calor de las elecciones presidenciales, es que se está generando, yo creo, de personas que eran, lo voy a llamar así, apruebistas, cierto rechazo justamente con el trabajo que se está realizando, con este tipo de propuestas, como lo que tú dices primero, lo de cárcel para Piñera Porque- y otras. porque Entonces, yo sí. tengo de nuevo, mi alerta es hacia los constituyentes, y esto sí lo podría decirlo acá, es que hay que tener justamente este termómetro que muchas veces es ninguneado de quienes estamos en cargos como diputaciones o concejalías, Está bien, otros, porque- con la ciudadanía, porque yo he visto varias propuestas que generan más inquietud en la ciudadanía que certeza. Porque, profesor, nosotros tenemos la libertad para opinar lo que estimemos Sí, conveniente. claro. Si ¿cierto? ustedes puedan decirlo Sí, así. porque el otro día, por ejemplo, ¿cierto? Se molestaron algunos convencionales porque la Corte Suprema manifestó su reparo. La encuesta CADEM de esta semana planteó que solamente el 25% está por Estado plurinacional y el 75% está por Estado multicultural, que son dos cosas distintas. ¿Cuál es su opinión, profesor? Ahora, la experiencia en esta materia, por ejemplo, yo conozco bastante bien la de México, que es un país que se autodefine, aunque no constitucionalmente multicultural, es que los pueblos originarios pueden hacer uso, lo que se llama la elección de uso y costumbre. Por ejemplo, en Chiapas, que es una región que conozco bastante bien, las comunidades eligen a sus propios representantes, que son concejales y alcaldes, por uso y costumbre. Y eso le da una legitimidad y una interlocución distinta con respecto al aparato político, porque durante mucho tiempo fueron cooptados por los partidos políticos tradicionales, fundamentalmente por el PRI, para tenerlos alineados, recuerdo, a las políticas de Estado. Entonces, en ese sentido, yo tengo una muy buena opinión de lo que dice, tiene que ver con la multiculturalidad. Así Que que distinto a la necesi- plurinacionalidad. Es muy distinto porque significa reconocer un concepto de nación, Así es, Estado, pues. dentro de otro Estado. Así digamos. es, pues son cosas distintas. Son completamente distintas. Y Sí, eso pero- ya más discutible, digamos, en ese sentido. ¿Por qué es más discutible, profesor? Porque Chile, depende como quiera la Constitución, pues Chile hasta el día de hoy la Constitución está declarado como un Estado unitario, ¿ya? Y por lo tanto reconoce un solo Estado y por lo tanto normas generales para todo el país, lo cual significa dividir todos los poderes del Estado y segregarlos de acuerdo a estas comunidades. Y fundamentalmente del pueblo mapuche, digamos, porque ahí se autorreconocen fundamentalmente en un territorio con determinadas características y con determinados sistemas de administración de justicia, y eso Sí, po. derivaría en formas económicas también distintas. Pero fíjate una cosa curiosa, nosotros firmamos hace 3 días atrás un convenio con las comunidades huilliche, las quenches, ¿Quién es la Universidad Austral? ¿Ya? firmamos donde lo hicimos en San Juan de la Costa con los loncos, en la cual para ellos mantienen ciertos matices muy importantes con las comunidades, con los peñis de la 9ª región, y nos han pedido justamente que vayamos avanzando en la recuperación de su oralidad, de su tradición y fundamentalmente todo su patrimonio e identidad. Y eso es muy interesante porque ellos de alguna manera se visualizan con elementos comunes con la Araucanía, pero también con elementos diferenciadores. Y ellos plantean que, a propósito de esta región, no ha generado también mecanismos de conversación con ellos, porque básicamente se tiende a reducirlos a un solo pueblo mapuche y no se reconocen las diversidades territoriales, incluso idiomáticas, incluso lo que ellos llaman del punto de vista religioso. Porque para hablar de estas cosas realmente hay que andar pisando huevos, porque efectivamente uno dijera algo, está en contra, no. No, sí, Como sí, dice no. muy bien el diputado Bernales, está hoy día reconocido, digamos, el respeto a todos los pueblos originarios, además que fueron muy maltratados, pero al final también la realidad representa cuánto en Chile son el 18% de la población. De hecho, los dos candidatos presidenciales, uno era de origen croata y otro de origen alemán, en todo el gabinete presentado no hay nadie de pueblo originario, digamos, o sea, también para no estirar, digo yo, la historia así innecesariamente.
Porque incluso hay un grupo de profesionales que plantean, mapuches, que plantean que hay un absoluto desconocimiento del proceso constituyente de la población indígena. Porque yo ya no quiero meter el lío al diputado Bernal y respeto eso, porque podemos tener un... No, si lo respeto, sinceramente. Podemos tener un lío a propósito de la Constitución, que ahora enero, febrero, profesor Hefner, son meses muy cruciales y ya se están incorporando las normas a aprobar las comisiones. Ahora el 2 de febrero terminan los que juntan todos los sobre 15.000 firmas, hay 2.740 y tantas iniciativas populares. Pero podemos tener un lío, en que supongamos que la mayoría de chilenos estemos de acuerdo con el 90% de lo que va a ser el texto final, que debería estar presentado el 4 de julio. Y haya un tema que sea, no sé, modelo económico, supongamos que alguien diga que ¿cómo se va a resolver eso? ¿No tiene mucha solución? ¿O cuál es su posición, su visión, profesor Hefner? No, porque hay una sola salida, po. Vas a presentar una sola norma y tú tienes que votar el paquete completo, aunque tenga diferencias. Claro, sí que se aprueba, claro. Eso es muy complicado porque no da posibilidades de esta o la otra, digamos. Eso es un tema muy complicado porque es un paquete amarrado completo. Y además hay otras normas en las cuales yo he sido uno de los que ha firmado el patrocinio, que no tiene glamour y que a nadie le importa mucho, que tiene que ver con la modernización del Estado, por ejemplo. Y la necesidad fundamental. Y pocas firmas, lo revisé. Sí, claro. Yo soy uno de los que anda patrocinando por ahí, publicando por todos lados, y llevamos como 700 firmas hace una semana atrás, y que tiene que ver con la probidad, la transparencia. Entonces, ¿cómo no? Y no tiene glamour. ¿Cómo no hacer fundamental para un país que está sumido en la corrupción hace mucho tiempo atrás, de que el Estado sea profesional, sea innovador, transparente en su sistema de toma de decisiones? Bueno, que es un desafío para ustedes que están en el gobierno hoy día, que espero que no tengan ninguna señal de corrupción, porque fundamentalmente gran parte del discurso... Para el nuevo gobierno. O sea, la primera acto de corrupción va a significar una mancha. Es un tema, diputado Bernal. ¿Usted cree que si algo castigó la población, los chilenos, a lo que fue el antiguo gobierno de la concertación de la mayoría, el achonchamiento, ¿cierto? Pero la corrupción, ¿cierto? Eso fue un tema brutal, sí. Tema ético, por ponerlo de manera distinta. ¿Usted no cree que hoy día, por tanto, como la vara está alta, cualquier caída del foco, la lupa va a ser más grande hoy día para los nuevos funcionarios? Sí, absolutamente. Solo déjame un segundo para responder un poco lo que preguntabas tú recién, ya para no meterme en más lío. Ya, porque los constituyentes son bien sensibles. Yo lo sé, po. Entonces tú sabes que en el rol que estamos nosotros son doblemente sensibles. Entonces dicen, después los diputados se van a meter, ¿qué hacen acá? No, yo no quiero ese tipo de problemas, aún. Pero yo creo que es importante, antes que de la prueba, tengamos que conversar de la salida, desde el plebiscito de salida, ver justamente un mecanismo de sociabilización de lo que va a resultar la nueva constitución para que la gente pueda votar informada. Y ese es un proceso que yo creo que vamos a tener que discutir para que se genere, para que existan lugares donde justamente se pueda debatir, se pueda informar. Por repente algo muy pequeñito puede generar que alguien termine votando en contra. Exactamente. Entonces yo creo que es muy importante va a ser ese espacio, porque además hay que decirlo, el plebiscito salida va a ser obligatorio. Yendo a la pregunta que tú dices, yo creo que efectivamente acá nosotros tenemos una meta, que es que quienes lleguen justamente al nuevo gobierno sean personas que no caigan en estos actos de corrupción. Todo el mundo sabe que el equipo del nuevo presidente electo ha contratado dos consultoras que revisan, pero hasta acá Big Data, hasta los sueños. Nosotros enviamos así desde las redes sociales hasta los roots del perro y del gato para que los revisen, a ver, justamente para que revisen justamente a quienes están postulando nuevos cargos. Pues yo creo que aquí va a haber una exigencia, por lo menos yo, en mi rol de parlamentario y fiscalizador, yo creo que acá hay dos cosas muy importantes que las nuevas autoridades, quienes sean del partido político que sean, tienen que cumplir. Primero, ser autoridades ojalá convocantes, convocantes que puedan dialogar. No puede existir lo que pasa hoy día en el gobierno regional, que viene de repente algún ministro, se hacen actividades para algunos parlamentarios, por algunas cosas y no se conversa. Eso hace que se retroceda en el trabajo, porque hay parlamentarios, como en mi caso, que hay algunos espacios donde nosotros sabemos y conocemos lo que ocurre en el territorio y simplemente no se nos escucha, solo por el hecho de ser oposición. Yo creo que aquí hay que incluir a todos los parlamentarios, de nuevo, repito. Incluyendo los de derecha. Exactamente, o sea, aquí no puede ser que existan hoy día subsecretarios en esta región y que solo sepa el intendente regional. ¿Para qué? Para que no haya un diputado decirle, oiga, tiene la escoba allá, ¿sabe qué tiene la escoba acá? Mejor esto o lo otro. Y segundo... ¿Usted va a garantizar eso? Y a mí me interesa sobre todo. Yo creo que es parte del respeto democrático de cada una de las fuerzas que tengan esa llegada. O sea, yo creo que en el caso del ministro de Obras Públicas, que todos conocen que es cercano a nosotros,
que él pueda tener, llegar absolutamente con todos los sectores políticos. Eso es lo que él debe hacer, eso es su rol. Si él trabaja para todos y todos los chilenos. Para los que votaron por este gobierno y también para los que no votaron. Y lo otro, que creo que es muy importante, que a mí me ha tocado verlo también muchas veces, que no llegue ¿cómo expresarlo bien? Pero que la soberbia no se tome en los espacios de poder. Es decir, que no llegue alguien a algún cargo y crea que efectivamente tiene un espacio de poder y que es superior al resto, y eso termina alejándolo de la ciudadanía. Yo creo que los gestos que ha hecho el presidente Gabriel Boric son absolutamente genuinos, y la gente efectivamente está cerca de eso. Eso es lo que quiere ver en sintonía a sus parlamentarios. De nuevo, una autoridad, un diputado, un presidente, un ministro que pueda conversar con un niño, que pueda parar en la calle, tener un segundo para conversar con una persona, que pueda ir a comprar completo al barrio de la esquina como lo hacía antes de ser autoridad, etcétera. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que eso también es parte. O sea, hoy existe la boricmanía y eso tiene sus tiempos, ¿por cierto? Y eso yo creo que eso acerca, y aparte yo le voy a decir perdón, pero eso es algo que un Estado. Yo he compartido con la gente de la bancada del Frente Amplio durante 4 años, y un estado natural, no un estado forzoso. Por lo tanto, pasar a transformarse de la noche a la mañana en una autoridad y alejarse de ese espacio es algo que genera una desconexión. Entonces yo creo que las autoridades también tienen que cumplir como... Diputado Bernal, queremos agradecerle mucho. ¿Va a salir de la región? ¿Va a estar acá estos días de receso legislativo? No, yo veraneo en el sur. En el sur. Yo veraneo en el sur más, sobre todo hoy día que hay que cuidarse con la variante, pero acá y atento también a lo que vaya pasando, en lo que vamos a aportar por ¿A cuántos casos llegó este viernes 28? 1.104 casos en la región de los lagos. Enorme, muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, muchas gracias por ponerme en líos como siempre, pero acá estamos, dando la cara. No. Don Carlos F., muchas gracias. ¿Usted toma vacaciones? ¿Cierra la universidad? Estamos a partir de hoy día en vacaciones, pero yo me voy a México a dar clase, a trabajar. Antes de irse a México, haga un poco publicidad la Universidad Austral. ¿Cómo estuvo la admisión? ¿Bien ahí? Bueno, nosotros siempre tenemos buenas expectativas con la admisión. ¿Los alumnos de usted dónde vienen particularmente? Nuestros alumnos son mayoritariamente de la región. De la región. Particularmente de las comunas aledañas y también de la ciudad, y un porcentaje también de las regiones nortinas, digamos. Ya. Pero bien, tenemos nuestras carreras, van a funcionar todas, van a estar todas ahí. ¿Clases presenciales también? Partimos con clases presenciales a partir del 2 de marzo, así que estamos esperando que lleguen nuestros estudiantes. Esto es un pequeño aporte ahí a la Universidad Austral, digamos, sí. Que sea gratis, se la sacamos, ¿no? Muy bien. No, nada es gratis en la vida, dijo Milton Friedman alguna vez. No hay almuerzo gratis. No hay almuerzo gratis, no hay almuerzo gratis. Claro, así dijo, ¿verdad? Claro, lo que no está gratis, efectivamente, el número de contagios. Esperemos sí que la selección chilena tenga mejores resultados cuando concurra a Bolivia, pero los milagros son difíciles. Estimados televidentes, muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos durante el mes de febrero porque queremos saber quiénes serán los delegados presidenciales, provinciales, los seremi, porque efectivamente nos importa muchísimo lo que ocurre en la región de los lagos. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.